que nos dé lugar, en calidad de vencedores, a rechazar todo arreglo con los piratas. No tenemos por qué hacerlo. Y con Moncada, porque no le reconocemos como legal, y en ese caso nos quedaría la oportunidad de imponer condiciones. Es decir, nombraríamos 2 o 3 árbitros entre los gobiernos de América Latina, para que ellos fueran los que se sirvieran tomarse el trabajo de hacer reconocer las condiciones nuestras impuestas al enemigo. Como es natural, una de esas condiciones sería la de que los piratas desocuparan el territorio nacional, y en el caso de que no salieran en la fecha fijada, ya no sería con nosotros, sino con los gobiernos, con quienes se entenderían. Y todavía más, así nos quedaría la oportunidad de rehacernos de elementos y siempre derrocar a Moncada, asistiéndonos el derecho de no haberlo reconocido, y solo así Nicaragua se salvará. Al asentar arriba que no es el Partido Liberal el que llegará al poder, sino su tránfuga Moncada, quiero significar que el Partido Liberal está incontaminado por la actitud adoptada por nosotros, y el hecho de que yo haya repetido desde el principio que Moncada no es liberal, sino traidor del Partido Liberal, ha tenido por fin que se salvara el nombre y la dignidad del partido, para que con ese nombre continuar la lucha contra el imperialismo, aun cuando Moncada fuere impuesto como lo ha sido. Mediante esta actitud, el trabajo se facilita grandemente, porque se llega con hechos a demostrar a la gran mayoría del Partido Liberal que Moncada traicionó los principios de autonomía que siempre sostuvo el Partido Liberal, y hay, por consiguiente, con quienes continuar la lucha autonomista que Moncada traicionó. No resultaría eso si yo me retirara a observar los acontecimientos, porque entonces Moncada y sus secuaces lograrían hacer la confusión mental de los liberales sinceros. Queda pues, mi querido maestro, un campo abierto para que usted continúe prestándonos su valiosa, insustituible cooperación, y le ruego gestionar en forma diplomática ante los que no quisieran seguir viendo en sangre fría el espectáculo del asesinato en los nicaragüenses consumado por los soldados del imperialismo yanqui, que no reconoce más Dios que el oro. Augusto César Sandino. Turcios se disgustó desde el momento que discrepó del punto de vista de Sandino, y al recibir la respuesta anterior escribió al guerrillero una nueva carta en que le hablaba de su salud, que decía hallábase quebrantada a tal grado que pensaba malbaratar su pequeña librería para irse con su producto a Europa. Poco después, Turcios anunció a la representación general del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua, y Sandino, aunque necesitándolo, le aceptó la renuncia, porque quiere para su causa exclusivamente elementos de mucha voluntad. Apenas aceptar la renuncia de Turcios, este salió en efecto para Europa, pero como ministro de su país ante el gobierno de Francia. Ahora radicaba en París. Todos los nicaragüenses dicen que la designación de Turcios como embajador en Francia fue el premio de su separación de Sandino, y alguien ve la mano del imperialismo yanqui en esta designación. El caso es muy raro, porque Turcios había estado distanciado de su gobierno antes de ir como embajador. Sin embargo, Sandino, que profesa una sincera estimación a Turcios, a quien llamaba maestro, se resiste a creer en una traición y más bien les juzga un equivocado. Respecto a su honradez durante el tiempo que tuvo la representación del ejército, Sandino sale garante de ella. Por Turcios ha pasado dinero y toda clase de elementos, y nada se ha guardado. A la falta de Turcios, Sandino no ha podido encontrar un sustituto que haga sus veces,
porque el dinero americano compra o alquila, mueve influencias y en fin, ha estado a punto de vencer a Sandino en este terreno, ya que en el de las armas no ha podido. Desde la separación de Turcios se ha hecho el silencio sobre lo que ocurre en Nicaragua y en el exterior no está ya en contacto con los bravos defensores de la nacionalidad latinoamericana. Este silencio ha agobiado a Sandino en forma tal que decidió salir de Nicaragua exclusivamente con el objeto de encontrar el sustituto de Turcios, porque hay muchos pícaros que han negociado con los asuntos de Nicaragua, sorprendiendo la buena fe del héroe. Ahora, aquí en México, ha quedado ese representante general, que es el doctor Pedro José Cepeda, y se da por su conducto por donde se hagan saber todas las fases del movimiento libertario en Nicaragua. La tesis política de Sandino. Sandino tiene también una tesis política. Quiere que se instituya en la América Española una conferencia permanente para que sean todas las naciones del continente las que resuelvan los asuntos interiores de Nicaragua. El autor recogió de Sandino en una entrevista exclusiva sus puntos de vista y el texto de una carta que fue dirigida al presidente de la Argentina, con copia para todos los presidentes de las repúblicas del continente y las Antillas, incluso los Estados Unidos y el llamado gobierno de Nicaragua. Los conceptos de Sandino y la carta aludida son los siguientes. La carta al presidente Irigoyen, al C. presidente de la República Argentina, Buenos Aires. Cábeme la honra de hacer de su conocimiento en nombre del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua y en el mío propio, que nuestro ejército tendrá el honor de proponer a los gobiernos de América Latina continental y antillana y al de los Estados Unidos de América la celebración de una conferencia en esta ciudad capital entre representantes de los respectivos gobiernos de las Américas y de su servidor como representante de nuestro ejército autonomista. Con el propósito indicado me dirijo en esta misma fecha a los gobiernos de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Haití, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico y al de los Estados Unidos de América. Nicaragua irá representada, como dejo dicho, por mí, y por separado irán representantes del que reconocen como gobierno de nuestra república los gobiernos de América, caso de que él acepte la invitación. La conferencia tendrá por objeto la exposición de un proyecto original de nuestro ejército que, de ser realizado, afianzará la soberanía e independencia de nuestras 21 repúblicas indohispanas y la amistad de nuestra América racial con los Estados Unidos de Norteamérica sobre las bases de la equidad. El proyecto que por mi medio presentará nuestro ejército probará el derecho que tienen a externar su opinión los pueblos indolatinos sobre la libertad e independencia de las repúblicas latinoamericanas, hoy intervenidas por los Estados Unidos de Norteamérica, así como sobre los bellos privilegios naturales de que Dios ha dotado a estos países y que son la causa para que les pretendan oprimir. Expondrá el proyecto lo relativo a la construcción del canal interoceánico de Nicaragua. En el destino de nuestros pueblos estaba dicho que la humilde y ultrajada Nicaragua será la autorizada para llamarnos a la unificación con un abrazo fraternal. Ella ha sido la sacrificada y gustosa dejará romper su entraña si con ello se consigue la libertad e independencia absoluta de nuestros pueblos de América Latina, continental y antillana. El proyecto está concebido en una forma que Nicaragua no venderá el derecho sobre el canal interoceánico que se trata de abrir en su territorio. El canal de Nicaragua debe ser abierto por reclamarlo así la civilización actual. Pero esa apertura no la puede resolver solo Nicaragua con los Estados Unidos de Norteamérica, porque una obra de tal naturaleza es de alta trascendencia para los habitantes de todo el globo terrestre.
para efectuarse tal obra necesita ser consultada por nuestra América Latina, continental y antillana, ya que también nuestra América racial cada día progresa en industrias y comercio. No podemos negar a 90 millones de latinoamericanos el derecho de opinión que les asiste en lo relativo a las condiciones en que debe ser construido el canal de Nicaragua. Ya se cometió el primer error con nuestra América indohispana al no haberla consultado para la apertura del canal de Panamá, pero todavía podemos evitar un error más con el canal de Nicaragua. En la conferencia a que invitamos a todos los gobiernos de las Américas, se tratará de investigar si conviene o no que solamente con capitales norteamericanos sea abierto nuestro canal de Nicaragua. En el caso de que en la conferencia se apruebe conceder ese privilegio a los Estados Unidos de Norteamérica, deberán, a cambio de ese mismo privilegio, firmar un compromiso solemne los representantes de las 21 repúblicas latinoamericanas de que se referirán toda intervención norteamericana en nuestras repúblicas y de no entrometerse en nada de sus asuntos internos, comprometiéndose igualmente el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica a no fomentar rebeliones contra los gobiernos de América Latina continental y antillana, que no quieran convertirse en sirvientes de la mano del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica. Con un compromiso de tal naturaleza, evitaremos de servilismo en nuestros gobiernos y quedaremos de una vez para siempre libres, soberanos e independientes. Si nosotros permitiéramos que los Estados Unidos de Norteamérica abrieran nuestro canal en Nicaragua, sin ningún compromiso de parte de ellos de respetar la soberanía e independencia de nuestros pueblos, haríamos un mal aún a los mismos Estados Unidos de Norteamérica. Con el canal de Nicaragua se sentirán ellos más fuertes que el mismo Dios y desafiarán a todo el mundo, lo que traería por consecuencia la destrucción de la gran nación norteamericana. Señor presidente, me seré honroso que su gobierno se sirva a aceptar la invitación que hoy le hace nuestro ejército, de nombrar sus representantes a la conferencia que proponemos y a la vez que se nos honre con su contestación en cuanto a lo que resuelva sobre la celebración de la reunión en esa ciudad capital, comunicándolo por radio a su representante en la República de Honduras, para que él comunique por correo especial de nuestro ejército que estará informarse de lo que ese gobierno haya resuelto. Si tuviéramos el honor de que su gobierno asistiera a la conferencia, así como que sea celebrada en esta república hermana, nuestro ejército le ruega aceptar al mismo tiempo su delegación para que se digne fijar a los demás gobiernos de las Américas la fecha en que se efectuará la reunión, participándolo también a su representante en Honduras, de manera en que en la fecha fijada por usted llegaré a esa ciudad capital. Me permito asimismo manifestar a usted que desde mi llegada a Tegucigalpa tendré el honor de ponerme bajo la bandera argentina y bajo su garantía continuaré hasta que se realice la conferencia. Una vez presentado el proyecto de nuestro ejército, saldré de esa república acompañado solamente de mis ayudantes, para dirigirme, si fuera todavía necesario, al campo de la lucha en que hoy me encuentro. Nicaragua, 20 de marzo de 1929. A.C. Sandino. La doctrina política americana de Sandino. El fin político en que el general Sandino concreta el resultado y la aspiración de la lucha por él sostenida en Nicaragua es obtener una reforma en los procedimientos que se signen en América, constituyendo para ello una conferencia americana que, periódicamente, celebre reuniones encaminadas a resolver los problemas internacionales que afectan a las repúblicas del continente y antillanas, aboliendo principalmente los principios de la doctrina Monroe. Este proyecto es el contenido en la proposición que el 20 de marzo próximo
20 de marzo próximo pasado hizo el general Sandino a los gobiernos de América y que se había conservado en secreto hasta ahora. Sandino, refiriéndose a la proposición que acaba de hacer a los gobiernos de América, explana algunas de las ideas allí contenidas y nos dice que la intromisión de Norteamérica en los asuntos interiores de América y el fomento de las revoluciones en los países cuyos gobiernos no siguen la política de Washington constituye el peligro más serio para la soberanía e independencia de las 21 naciones latinoamericanas, que hasta ahora han visto con absoluta indiferencia sus problemas raciales y sociales con respecto a los Estados Unidos, que en Panamá, en Haití, Puerto Rico, Cuba y ahora en Nicaragua han venido avanzando para la extensión de sus dominios e invadiendo países libres a quienes sojuzga inmediatamente. El caso del Canal de Panamá y ahora el que pretende construirse en Nicaragua es la avanzada más peligrosa de los norteamericanos en la América española. Y cree Sandino que toca a todas las naciones del continente adoptar una actitud más sólida y unida para hacerse sentir. Se trata de más de 90 millones de latinoamericanos que tienen derecho a hacer oír su voz en los asuntos que debaten en la América, porque no solo es Norteamérica la que ha de poseer ese derecho. Es tiempo ya, nos dice, de que desaparezca la doctrina Monroe, porque los pueblos de América han alcanzado ya la mayoría de edad de independencia y no necesitan ninguna tutela. Por eso nació la idea de convocar a todas las naciones del continente e incluso a Estados Unidos y al llamado gobierno de Nicaragua a una conferencia en Buenos Aires con el objetivo de discutir los problemas de América y especialmente el que se refiere a la adquisición de propiedades por parte del gobierno de Estados Unidos y a la construcción del canal de Nicaragua. En esta conferencia se fijarán las bases de una nueva reglamentación, si así pudiera decirse, para las relaciones entre los países de América, de modo que aquellos en que Estados Unidos adquiera compromisos internacionales no hayan de sufrir política imperialista y que sean los países de América en su totalidad los que decidan acerca de la construcción del canal y su uso y sobre los derechos que su construcción habrá de dar a quien haga la obra, para que la América adquiera la responsabilidad colectiva de los actos que en el futuro se lleven a cabo en todo el continente. Sandino relata que si el canal no puede hacerlo nadie, a excepción del capitalismo norteamericano, sería preferible que no se hiciese, aunque esa hora se retardase en su ejecución 20 o 30 años, cuando las naciones de América estarían ya capacitadas para llevarla a cabo. Mas si en la conferencia que ha convocado se llegara a aprobar que esa construcción la realizaran los Estados Unidos, nosotros habríamos salvado nuestra responsabilidad ante la historia, porque mi voto sería en contra. En esa conferencia, agrega, habría de celebrar reuniones periódicas y con ello serían todas las naciones de América las que resolvieran sus problemas colectivamente. Pues yo creo que todas las naciones tienen idéntica perspectiva para el futuro y toca a todas las naciones aceptar responsabilidad de los hechos, adoptando para el caso la proposición que aludo. Finalmente, Sandino cree que si no ahora, dentro de 20 o 50 años, acabará la América indolatina por formar esa unión que sugiere, porque la necesidad de defenderse de Norteamérica la llevará a asumir esa actitud. Influencia mexicana en la lucha de Sandino. Sandino ha recibido varias proposiciones de los Estados Unidos para deponer las armas y siempre las ha rehusado. No obstante, como no quiere aparecer como intransigente y como se ha apelado a su patriotismo, ha accedido a tratar con Moncada imponiendo ciertas condiciones que no fueran aceptadas. Sandino, que se agiganta a cada paso que da en su lucha libertaria, dirigió al contraalmirante Sellers una carta que es un monumento de dignidad y de soberbia. La carta del contraalmirante Sellers, cuyo facsímil publicamos aquí mismo y su traducción del inglés
fue contestada por Sandino en la forma que se verá más adelante, y como consecuencia de su respuesta, le propuso al presidente Moncada unas bases para tratar con él. Esas bases contienen todo un programa social y político que eleva a Sandino considerablemente, puesto que de ser el guerrillero y el héroe de la patria oprimida, para convertirse también en un estadista notable. La traducción a la carta de Sellers. File número A, pleca 363F49, entre comillas 0442. Comandancia: Escuadrón del Servicio Especial de los Estados Unidos. Buque insignia de la Marina de los Estados Unidos, Rochester, Corinto, Nicaragua, noviembre 1928. Augusto C. Sandino. Señor, aunque todos los esfuerzos previos que para entrar en comunicación con usted por medios pacíficos han fracasado, de nuevo me siento impelido a apelar a su patriotismo para determinar si no fuera posible concluir la resistencia armada a las fuerzas bajo mi mando, que a solicitud del gobierno de Nicaragua están resueltamente dedicadas a restaurar el orden en Nicaragua. La recién celebrada elección presidencial, en la que todos los ciudadanos nicaragüenses constitucionalmente aptos para elegir se hallaron en condiciones de depositar su voto sin interferencia o intimidación alguna, y la libre e imparcial manera en la que ambas, la votación y el registro, se efectuaron, debe haber convencido a usted y a sus fuerzas acerca de la sinceridad de los Estados Unidos al llevar a la práctica al llamado Tratado Stinson, y aún más con el hecho de que en la parte del tratado relativa a la pacificación del país, nosotros no tenemos otro deseo que hacer un verdadero servicio a sus compatriotas. En vista de la situación existente, tanto política como de otra naturaleza, parece demostrar que proseguir la resistencia armada sería inútil, y por ello usted debería considerar la conveniencia de la terminación de sus actividades guerreras con sus consiguientes beneficios. Cualquier comunicación que usted se sirviese enviarnos obtendrá una cuidadosa atención. D. F. Sellers, contraalmirante de la Marina de Estados Unidos, comandante del Escuadrón de Servicio Especial. La respuesta de Sandino. Cuartel General del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua, El Chipotón, Nicaragua, Centroamérica, enero 1 de 1929. Señor D. F. Sellers, Rear Admiral US Navy Commander Special Service Squadron, Corinto, Nicaragua, Centroamérica. Señor, Fue en mi poder su comunicación fechada en esta ciudad el 4 de diciembre del año próximo pasado, en la que usted expresa que, a pesar de haber fracasado sus esfuerzos anteriores para comunicarse conmigo por medios pacíficos, apela una vez más a mi patriotismo para que yo termine con la resistencia armada contra las fuerzas a sus órdenes, que, a pedimento del gobierno nicaragüense, entre paréntesis, el del usurpador Adolfo Díaz, cierra paréntesis, estaban tratando de restaurar el orden en toda Nicaragua. El patriotismo a que usted apela es el que me ha mantenido repeliendo la fuerza con la fuerza, desconociendo en absoluto toda intromisión del gobierno que usted en los asuntos interiores de nuestra nación, y demostrando que la soberanía de un pueblo no se discute, sino que se defiende con las armas en la mano. Y en ese mismo sentimiento el que me mueve hoy a manifestar a usted que solamente con el general José María Moncada podría yo entrar en un arreglo para llegar a una paz efectiva en nuestro país, ya que él, siendo miembro del Partido Liberal, al cual traicionó, puede rectificar sus errores mediante el compromiso que contraiga con nosotros
para que con el pueblo nicaragüense y para con el mismo Partido Liberal de respetar las bases que le serán propuestas en su debida oportunidad por nuestro Ejército Libertador. Fundado en lo anterior, expongo a usted que para llegar a ese arreglo de paz efectiva con el general José María Moncada, ponemos como primera base absolutamente indispensable el retiro de las fuerzas norteamericanas al mando de usted, de nuestro territorio. Sobre la aceptación de esa base, procederá usted a que sus fuerzas evacúen los 4 departamentos del norte de nuestra república: Nueva Segovia, Jinotega, Estelí y Matagalpa, pudiendo llegar en ellos autoridades civiles y militares nicaragüenses y de ninguna manera jefe o subalterno alguno norteamericano. En caso de aceptación, las conferencias de paz podrán llegar a un entendimiento con el general José María Moncada. Se verificarán en el pueblo de San Rafael del Norte, entre 5 representantes de nuestro ejército y 5 representantes del mencionado general Moncada. Los 5 representantes de nuestro ejército irán bajo la garantía de las autoridades nicaragüenses, siendo de advertir que los comisionados llevarán sus respectivas armas. En la contestación se nos dirá la fecha en que estarán evacuados los departamentos de referencia y el día que se designe para iniciar las mencionadas conferencias. Sin esas condiciones expuestas, no habrá paz, y aunque usted dice en su comunicación que no servirá ningún propósito la continuación de mi resistencia armada, le hago la declaración de que solamente la continuación de mi resistencia armada traerá los beneficios a que usted alude. No creo de más manifestar a usted que las vidas y propiedades extranjeras quedarán mejor garantizadas por nosotros los nicaragüenses que por sus fuerzas del gobierno extraño, porque toda intromisión extranjera en nuestros asuntos solo trae la pérdida de la paz y la ira del pueblo. Patria y libertad, A.C. Sandino. Bases del convenio que propone al general José María Moncada para que se constitucionalice como presidente de la República de Nicaragua en el periodo 1929-1932. El general José María Moncada no es un gobernante constitucional de Nicaragua, porque cuando se verificó su elección para presidente de nuestra república, se hallaba gran parte del pueblo nicaragüense en armas contra la invasión yanqui en nuestro país y contra el usurpador Adolfo Díaz. Pero el general José María Moncada sí podrá hacerlo comprometiéndose para con el pueblo nicaragüense por medio de un documento ante el Ejército Libertador a cumplirse las bases que a continuación explica este convenio. En ese caso, el general José María Moncada será gobernante constitucional porque le asistirá el derecho de haber percibido mediante su honradez los votos de la gran parte de nicaragüenses que se encontraban con el arma en brazo repeliendo al invasor yanqui y combatiendo al usurpador Adolfo Díaz en el tiempo en que se verificó la elección presidencial del mencionado general Moncada. Sin aceptar las bases de este convenio, no será gobernante para los nicaragüenses y por consiguiente de hecho queda desconocido. Las bases que aparecen a continuación son las que debe tener como fundamentales en su programa de gobierno un presidente de la República de Nicaragua que sea electo por el pueblo y para el pueblo, y en tal virtud son las que viene a presentar al Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua.
por medio de su jefe supremo, que suscribe para el engrandecimiento de nuestra patria, tan flagelada por los malos gobiernos que se han sucedido desde 1909 a la fecha. O sea, que desde que los banqueros de Wall Street prestaron $800,000 a Adolfo Díaz para derrocar al gobierno del general José Santos Zelaya, presidente constitucional de Nicaragua en aquella época, siendo inadmisible el tal préstamo por haber sido el referido Díaz, en aquel entonces, un simple tenedor de libros con 2.65 pesos de sueldo diario en las minas de explotación norteamericana de La Luz y Los Ángeles, Piz, costa atlántica de Nicaragua, quien no podía responder a un crédito de esa naturaleza, y que no es posible que aquella cantidad le hubiera sido prestada por sencillez de la compañía minera o por cariño que ella le tuviera al renegado vendepatria Adolfo Díaz. Sabido es que la rebelión contra el general José Santos Zelaya dio principio con la traición de Juan Estrada, que en aquel tiempo era jefe político del departamento de Bluefields, y que dicha traición fue hecha por el referido Estrada en convivencia con Adolfo Díaz y Emiliano Chamorro. Asimismo, es del conocimiento del pueblo nicaragüense que la presión directa del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica se dejó sentir en Nicaragua cuando el presidente general José Santos Zelaya ordenó el fusilamiento de dos aventureros yanquis, apellidado el uno Cannon y el otro Gross, que habían sido comprados por los jefes de la rebelión para hacer estallar una mina en el río San Juan del Norte, contra embarcaciones que conducían tropas del presidente José Santos Zelaya. No es desconocido para los nicaragüenses que desde aquella época jamás ha habido un gobierno constitucional en Nicaragua, y que todos los que le han encalado el poder nacional han sido impuestos por las bayonetas yanquis, a excepción de la elección libre verificada en el periodo del honorable expresidente Bartolomé Martínez, por la cual resultaron electos presidente y vicepresidente respectivamente los señores Carlos Solórzano y doctor Juan Bautista Sacasa. Constitucionalidad despedazada por el famoso Lomazo, efectuado el 4 de octubre de 1925 por los espurios hijos de Nicaragua, Emiliano Chamorro y Adolfo Díaz, lo que no dudamos obedeció a instrucciones del mismo pulpo yanqui. Nótese que ni la misma presidencia del señor Bartolomé Martínez fue legal, pero apoyó una elección constitucional. En ese caso, queda comprobado que todos los tratados, pactos o convenios celebrados entre el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica y los impuestos en Nicaragua por aquellos mismos gobiernos desde 1909 hasta el presente no son legales por ser desconocidos para el pueblo nicaragüense y además indecorosos, debiendo de consiguiente ser absolutamente nulificados por un gobierno que sea del pueblo para defender los intereses patrios. Hechas las fundamentales consideraciones anteriores, las bases que proponemos son las siguientes. Primera, exigir al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica el retiro inmediato y absoluto de sus fuerzas invasoras en nuestro territorio. Y si para ello fuera necesario hacer uso de la fuerza, puede el gobierno de Nicaragua que se comprometa a cumplir con esas bases, contar de antemano con nuestros pechos de patriota. Segunda, no aceptar durante su administración ningún empréstito yanqui. Y si para las necesidades de esa administración se hiciera indispensable la solicitud de un empréstito, deberá hacerse entre capitalistas nicaragüenses
y cediendo a ellos los derechos que se darían a los yanquis, bajo la condición de no traspasar la deuda a capitalistas extranjeros. Tercero, considerar nulos el Tratado Chamorro-Bryan y cuantos tratados, pactos o convenios hayan sido celebrados por los gobiernos comprendidos desde 1909 hasta la fecha y que menoscaban la soberanía nacional. Cuarta, rechazar con toda virilidad cualquier intromisión que los gobiernos de Estados Unidos de Norteamérica quisieran efectuar en nuestros asuntos interiores y exteriores de pueblo libre, y mucho menos admitir la supervigilancia por dichos gobiernos de elecciones presidenciales o de cualquier otra naturaleza en el futuro, bastándonos nosotros mismos para realizar elecciones libres. Reconocer el título que hemos dado de pueblo con el nombre de San Juan de Segovia, con los linderos que le hemos trazado al que anteriormente se llamó Valle de San Juan Telpaneca, ya que el mencionado pueblo cuenta con más de 2000 habitantes y tiene una vida propia, produciéndose en su jurisdicción cantidad mayor de 15.000 quintales de café. Sexto, que por iniciativa del Ejecutivo ante el Congreso Nacional sean declarados libres el cultivo y la venta de tabaco en la República, aboliendo todas las leyes que se opongan a esta libertad, y pudiendo el gobierno cobrar impuestos módicos por manzanaje de cultivo y por derechos de exportación, cuando la producción se ensanche de tal modo que se pueda exportar dicho producto con perspectiva al engrandecimiento del país. Esta proposición se hace en vista de que las regiones en donde nuestro ejército ha operado, el uso del tabaco se hace indispensable para los habitantes de tales regiones, por el clima y los insectos dañinos, y al mismo tiempo porque dicha planta es casi silvestre y que en ese caso es una de las principales riquezas naturales del país, que, declarándose libre a su cultivo y su venta, traerá grandes beneficios para la nación esa libertad. Séptimo, que por iniciativa del Ejecutivo emita el Gobierno Nacional las leyes de accidentes del trabajo y de 8 horas diarias de trabajo como jornada máxima en empresas industriales o agrícolas de propietarios nacionales o extranjeros, exceptuándose los trabajos que sean ejecutados por tarea y debiendo ser dichas leyes reglamentadas convenientemente. Para la ley de 8 horas como jornada máxima, deberá ser reconocido sobretiempo en caso de trabajar más de las 8 horas. Octavo, que por iniciativa del Ejecutivo emita el Congreso Nacional las leyes necesarias para que en las empresas industriales o agrícolas de propiedades nacionales o extranjeras sean hechos los pagos de los trabajadores en moneda efectiva y no por medio de cupones, vales o cualquier otra forma que actualmente adopten tales empresas, debiendo hacerse dichos pagos cada 10 días o quincenal o mensualmente o pedidos más largos. Noveno, que por iniciativa del Ejecutivo emita el Congreso Nacional una ley que obliga a los empresarios industriales o agrícolas nacionales o extranjeros a que en las empresas en que trabajen más de 15 operarios o familias mantengan por cuenta de tales empresarios escuelas en las que se imparta a los trabajadores de uno u otro sexo la instrucción primaria. Décimo, que por iniciativa del Ejecutivo emita al Congreso Nacional una ley por la que sea reconocido a las mujeres el derecho al mismo salario que los hombres por igual trabajo ejecutado, reglamentándose debidamente el trabajo de las mujeres de acuerdo con las condiciones físicas de la mujer. Onceavo,
que por iniciativa del Ejecutivo emita el Congreso Nacional las leyes y reglamentos que regulen el trabajo de los niños en empresas industriales y agrícolas, de propietarios nacionales o extranjeros, de manera que puedan los niños atender a la instrucción y que el trabajo sea ejecutado por ellos en condiciones morales e higiénicas. Décimo segundo, que por iniciativa del Ejecutivo sea reconocido por el Congreso Nacional el derecho de organización de los trabajadores de uno y otro sexo en sindicatos o cualquier otra forma, estableciéndose el Departamento Nacional del Trabajo, o sea, una oficina que regula las relaciones entre patrones y trabajadores, debiendo el mismo Congreso Nacional reconocer el derecho de huelga a toda organización de trabajadores, industrial o agrícola, por iniciativa del propio Ejecutivo. 13ª, que el primer gobierno de Nicaragua que sea legal no reconozca ni un solo centavo de los gastos que ha hecho el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica desde la fecha en que sus fuerzas invadieron nuestro territorio en actitud bélica, bajo el pretexto de haber sido llamados por el usurpador Adolfo Díaz. Nuestra nación no tiene por qué pagar con sus recursos los experimentos que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica ha mandado a realizar de sus modernos equipos bélicos en los pechos de los patriotas nicaragüenses. 14ª, que el primer gobierno de Nicaragua que sea pueblo y para el pueblo trate inmediatamente el asunto de Unión Centroamericana con obligación de declararla y proclamarla si las cancillerías de los estados centroamericanos trataren de retardarla con sus expedientes compendiosos o la embrollada nomenclatura del protocolarismo diplomático, debiendo el gobierno de Nicaragua sostener con todas sus fuerzas tal declaración y proclamar y ayudar eficazmente a los unionistas que los respectivos estados centroamericanos acogieren la iniciativa contra la oposición de sus gobiernos y de cualquier otro oponente al gran ideal, tomando como tal no solo al centroamericano que se oponga a su realización, sino al extranjero que se quisiera mantener la disgregación por más favorable a su manera de sentir y a sus intereses. Habiendo sido el caso de Nicaragua uno de los muchos que llevó a pensar a los pueblos indolatinos en la necesidad de hacer el frente único contra el imperialismo yanqui y las posibles agresiones de cualquier otro imperialismo, y habiendo sido nuestro ejército libertador el que con su actitud hizo perentoria esa necesidad, deberá el gobierno que se comprometa a cumplir con estas bases consecutivas o simultáneamente a la declaración de la Unión Centroamericana. Según convenga, invitar a una asamblea de representantes de los países de América Indolatina continental y antillana, a fin de dar los pasos conducentes a la Confederación Indolatino Continental y Antillana, y dejarla sentada sobre las bases sólidas e inmutables, de manera que su régimen o mecanismos sean derivados sencillos de dichas bases y fáciles de verificarse por consiguiente. 15º, que el gobierno de Nicaragua que acepte las bases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 y la presente de este convenio, se comprometa a prestar las mayores garantías a los campesinos en general de los departamentos de Nueva Segovia, Jinotega, Estelí y Matagalpa, ya que han sido ellos los que han hecho causa común con nuestro ejército en la defensa del derecho nacional. Proponemos que sean emitidas leyes expresadas en este documento, porque algunas de ellas pueden haber sido emitidas en forma análoga por gobiernos anteriores, pero como tales gobiernos han cambiado las leyes como de camisa, no se sabe el pueblo nicaragüense cuáles son las que por fin, las leyes que los rigen, ya que no son puestas en vigor rigurosamente, pues el pueblo nicaragüense no necesita de leyes
que solo estén en los archivos del gobierno. No hemos visto el programa de gobierno que haya ofrecido el general José María Moncada al pueblo nicaragüense, pero sabemos que en él ofrece como atractivo a nuestros ciudadanos la construcción de carreteras y ferrocarriles, lo que seguramente nada importaría a los nicaragüenses aun cuando se construyeran, supuesto que las beneficiadas serían solamente las compañías extranjeras, únicas y verdaderas aprovechadas de dichas construcciones, porque no ignoramos que el gobierno de Nicaragua tiene comprometido con los yanquis hasta los taburetes de los edificios públicos. Lo que el pueblo nicaragüense necesita es restaurar sus derechos perdidos desde 1909 hasta el presente. El pueblo nicaragüense no reconocerá a ningún gobierno de Nicaragua como legal, y mucho menos a este, si continúa convirtiéndose en criado de mano del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Del contenido de las bases propuestas en este documento, se mira que no aparece ninguna que se refiera a pedir amnistía para los componentes del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua. La razón es que ningún individuo que se haga llamar gobierno, como lo fue el usurpador Adolfo Díaz, puede poner fuera de ley a los ciudadanos que defienden el honor nacional, y si fue a pedimento de los invasores que lo hizo, ningún derecho le asistió para llamarnos bandidos, a los que hemos sabido y sabremos siempre cumplir con nuestro deber. A nuestro parecer, bandidos son los que pretenden arrebatarnos nuestros derechos ciudadanos y de nación libre, soberana e independiente. Dos salidas amplias quedan al general José María Moncada. Primera, si el general José María Moncada no tiene pactos secretos con los banqueros de los Estados Unidos de Norteamérica y con Adolfo Díaz, no tendrá inconveniente en aceptar las bases de este convenio. Segunda, si el general José María Moncada no está dispuesto a sacrificar su vida, como me lo dijo en la cruz de Teustepe, para restaurar los derechos que le han sido arrebatados al pueblo nicaragüense desde 1909 hasta la fecha, deberá renunciar al puesto que ocupa actualmente en un ciudadano que no se considere capaz de sacrificarse por Nicaragua. Si estas bases fueran aceptadas en todos sus puntos, serán dispuestas las armas del Ejército Libertador en la forma que se convenga en las conferencias, y después que sea firmado este documento por los representantes del general José María Moncada, le será entregado al pueblo nicaragüense en forma apropiada. Esto entonces, ex jefatura del Ejército Libertador se retirará a cualquiera de las regiones de nuestra república para dedicarse a labores de campo. Las Segovias, cuartel general El Chipotón, Nicaragua, Centroamérica, enero 6 de 1929. Patria y Libertadores, A.C. Sandino. Los trofeos de gloria para los amigos en México. Sandino entregó en Veracruz al Dr. Cepeda un rifle Remington que trae inscrito en la culata lo siguiente: Las Segovias, Nicaragua, Centroamérica, 1926-1929. Patria y Libertad, Augusto C. Sandino. Este rifle es de las primeras armas que el Dr. Cepeda envió a los patriotas nicaragüenses y se ha conservado como una reliquia que ahora se envía a los amigos de Nicaragua en México para ser guardado como recuerdo. Usando ese rifle cayó muerto uno de los más bravos soldados del ejército de Sandino, el coronel Rufo Antonio Marín, en el combate de Ocotal el 16 de julio de 1927. Se entregará también a los amigos de Nicaragua en México en estuche de medicina norteamericano capturado en el combate de trincheras, los gemelos del capitán Bruce y los documentos quitados a este y al capitán Livingston, así como la bandera capturada en las cruces. El primer ayudante de Sandino es un bravo mexicano.
Sandino tiene a orgullo referirse a su primer ayudante, al capitán José Paredes, mexicano de 22 años de edad, quien viviendo en California, en donde radica su familia, que es de Guadalajara, fue a incorporarse a Sandino y tiene indeleble la marca de la gloria. Sandino le hace mostrarnos una señal de civilización norteamericana. Paredes tiene un tiro que le penetró a la altura de la tetilla derecha y atravesó el pulmón del mismo lado, que destrozó en parte. La cicatriz que en la espalda dejó este proyectil es espantosa. Se trataba de una bala expansiva que mutiló horriblemente al joven mexicano. Fue herido en octubre de 1927 y para atenderle se le envió a Tegucigalpa. En 2 meses quedó curado y reingresó a las filas. De entonces para acá ha hecho ya 4 viajes a México en comisiones de Sandino y ha retornado a su lado.